Torres de Perú. Yo soy Máximo Enz y estos son los conversatorios de la Universidad San Martín. Les agradezco a todos aquellos que se hayan levantado temprano, que estén aquí. Y bueno, vamos a comenzar. En la escenografía tenemos algunas ideas que han estado circulando por nuestra cabeza para darles a entender con una sola imagen de qué trata la charla. Y tiene que ver con la idea que todos los que vivimos en Second Life creo empezamos a tener, de que el mundo cabe en un pañuelo, de que el mundo cabe en nuestras manos desde que algo empezó a suceder con el fenómeno de Internet. Yo voy a ir pasando algunas láminas y probablemente hay alguna pequeña demora que siempre sucede en Second Life dependiendo de varias cosas, en su computadora y ancho de banda, caché y demás secretos. Pero si se demora un poco, no se preocupen, pueden hacer un acercamiento con su, ya saben ustedes, con su Zoom, ¿no? El acercamiento a veces ayuda a que esto avance más rápido. Muy bien, entremos en materia de una vez. He tenido la oportunidad de conocer a Arno Penzias por intercambio de correos. Arno Penzias es el premio Nobel de Física del año 78. Él descubrió lo que se llama la radiación cósmica de fondo, que permitió confirmar las tesis del Big Bang, de la gran explosión que originó el universo. Y él es un amante del Internet. Y siendo físico, él tiene esta frase con la que suelo iniciar mis charlas, conversatorios y conferencias. El Internet ignora los tres conceptos básicos de la física: el tiempo, la masa y el espacio. Esta afirmación de Penzias define dramáticamente la diferencia entre el mundo real y el mundo virtual. Entendiendo por mundo virtual no solamente la inmersión como la que estamos experimentando aquí todos juntos, sino también las experiencias virtuales en la web tradicional, cuando navegamos a través de ella, cuando nos comunicamos a través de ella. Gracias a que la información ha escapado en algún momento de los conceptos básicos de la física, que son tres, hemos entrado en un nuevo escenario y nuestras generaciones, y digo nuestras generaciones porque una generación se diferencia de otra, dicen, ¿no? Entre cada 15 años aparece una y aquí puede ser que hayamos representadas varias. Nuestras generaciones tienen el gran reto de vivir en un nuevo escenario similar al que sucedió en 1492 aproximadamente, cuando un conjunto de descubrimientos e inventos permiten que el mundo ingrese en la modernidad. Probablemente las personas del siglo XV no estaban muy conscientes de lo que estaba sucediendo. Probablemente las personas del siglo XXI no estemos muy conscientes de lo que está sucediendo. Y por eso esta charla, que básicamente es un ABC, donde vamos a entrar de manera muy sucinta en lo que yo creo es el principio fundamental de la transformación que estamos viviendo y que explica también el fenómeno de los mundos virtuales a los cuales también me voy a referir, o al cual también me voy a referir, perdón. ¿En qué consiste la digitalización? Fundamentalmente consiste en convertir la información en cualquiera de sus formas, en impulsos eléctricos. ¿Cuáles son las formas de la información? La que siempre hemos conocido fueron los datos, que son estructurados. Luego hemos conocido, gracias a los procesadores de texto, el correo electrónico, los chats, las noticias, el texto, que es diferente a la data, porque no tiene estructura. Luego están las imágenes en todas sus formas, tanto fijas como en movimiento, y finalmente está todas las formas de sonido, todos los audios posibles, voz, música y otros. Esta digitalización es la que está detrás de todo el fenómeno. Cuando comenzamos a digitalizar la información, logramos que ésta se escape de la masa, del tiempo y del espacio sucesivamente. Esto que les muestro es una ecuación que en mis clases la he bautizado como la ecuación de Max, porque no la he encontrado en ninguna otra parte definida de esa manera. La ecuación indica que digitalización no solamente es la información menos la masa. Por ejemplo, cuando escaneamos una foto, la foto es física, está contenida en la masa del papel.
Al escanearla, se transforma en impulsos eléctricos por el escáner, que son conducidos por el cable o por el wireless al disco, que también es masa, donde es guardado. Hemos liberado a la información de su contenedor físico, la hemos convertido en unos y ceros, en impulsos eléctricos, y la hemos guardado en el disco. Y creemos que la hemos digitalizado. Esa es la primera fase de la digitalización, porque la información en el disco sigue contenida allí, sujeta a esa masa, que está sujeta al espacio. Yo solamente voy a poder entrar a esa computadora si estoy en el cuarto donde está esa computadora. Y está sujeta al tiempo, porque tendré que tener acceso a la computadora que solamente me permite una persona a la vez, no dos personas a la vez, ni tres personas a la vez. Si fuera, por ejemplo, un USB a donde lo he pasado, cuando tengo el USB en la mano, nadie más puede leer la foto. Entonces está sujeta al espacio, al tiempo y a la masa. Para que la información se libere, se digitalice efectivamente, hay que sacarla, hay que quitarla del espacio y hay que quitarla del tiempo. Y la forma como esto se consigue es llevándola al internet, transportándola a la red. Cuando transporto la información a la red queda liberada, la información queda liberada de estas restricciones. Lo interesante es que en el transcurso de los últimos 50 años, gracias a acuerdos mundiales, hemos logrado ponernos de acuerdo entre todos los fabricantes y productores de contenidos, para que existan estándares, y no vaya a suceder que alguno de ustedes represente una foto en unos y ceros como le da la gana, y al otro como le da la gana, y así sucesivamente, y entonces cuando intercambiamos una foto, el otro no va a poder mirarla con su visor porque no entiende cómo esta foto ha sido comprimida. Por ejemplo, el JPG, este famoso formato o nombre de archivo que usamos, es un estándar de los fotógrafos, de las asociaciones de fotógrafos, que se pusieron de acuerdo para decir cómo vamos a representar en unos y ceros una foto, cómo representamos los colores dentro de la foto, etc. Este fenómeno de la digitalización, y creo que con esto acabo con la parte de digitalización, si hay alguna duda, por favor interrúmpame, no es reciente. Este fenómeno de la digitalización comenzó hace muchísimo tiempo. Comienza en la década de los 60, cuando aparecen los llamados procesadores de señal digital. En realidad ya debería decir yo ahí hace 50 años, debo corregir. Yo estoy en esta evangelización sobre economía digital ya hace 15 años. Entonces algunos datos se me quedan todavía en la cabeza como que son de 40 y ya son 50 años que tenemos de procesadores de señal digital. Un procesador de señal digital, por ejemplo, es el que tenemos en el micrófono. El micrófono, al recibir nuestros impulsos de voz, los impulsos análogos de voz, las ondas de voz, las convierte en unos y ceros de acuerdo a un formato preestablecido. Ustedes deben conocer el formato WAV de chica, o V como dice en España, WAV, o también el formato MP3. Son estándares, son acuerdos para poder convertir la voz o la música en unos y ceros. Entonces, tener bien claro que esto no es un tema reciente. Ya tiene mucho tiempo entre nosotros, lo que significa mucha madurez. Son tecnologías muy maduras, las que permiten convertir en unos y ceros los textos, los datos, las imágenes en todas sus formas, fijas y en movimiento, y la voz, y sonidos en todas sus formas. En este momento nosotros estamos disfrutando de tres de estas formas de información. Estamos digitalizando imágenes, estamos digitalizando sonidos y estamos digitalizando textos. Los datos también están digitalizados, pero no los sentimos. Nuestros movimientos y desplazamientos son capturados por los servidores de Second Life para establecer, por ejemplo, dónde hemos estado, nuestra posición, nuestra ubicación, el movimiento de nuestros brazos, nuestros desplazamientos, etc. Por supuesto que gracias a este poder de las señales digitales, hoy día convertimos prácticamente todo en unos y ceros. Hemos logrado transformar el DNA de los animales, incluso de las personas, en unas cadenas de unos y ceros. Podemos convertir prácticamente todas las formas análogas
físicas en información basada en unos y ceros. Y con esto, ¿qué estamos logrando? Que los procesadores, que las computadoras también puedan entender, entre comillas, esa información. Y al entenderla, podamos aplicarle su capacidad de procesamiento. Por ejemplo, cuando codificamos o digitalizamos el ADN de una persona, de 2 personas, de 100 personas, de 1000 personas, y todas ellas tienen la misma enfermedad, le podemos pedir a los procesadores que analicen esos unos y ceros que están ahí metidos con algún estándar y nos digan cuál es el patrón común que tienen todas esas personas en su DNA, en sus cromosomas. Y las computadoras, que son buenísimas para analizar secuencias de unos y ceros, detectarán en qué cromosomas tienen el problema o tienen el patrón común, porque la computadora no va a identificar el problema sino el patrón común, y decir posteriormente que todos aquellos que tienen una falla de tal tipo o tal patrón en tal cromosoma tienen la tendencia a tener tal o cual enfermedad. Cuando la información se convierte en unos y ceros, podemos apoyarnos en las computadoras para que ellas nos ayuden a interpretar la información. Ahora, y aquí viene lo central, lo interesante, lo importante de este poder que da la digitalización, que ofrece la digitalización, es que libera las ideas, nuestras ideas, de las restricciones de espacio, tiempo y masa. Y cuando nosotros podemos combinar esto con la comprensión que tengamos del potencial digitalizador y con la imaginación, que es el motor fundamental de la innovación, entonces podremos explotarlo para generar riqueza. Y eso es lo que está sucediendo. Los fenómenos que estamos mirando a nuestro alrededor en el mundo, en el que personas, empresas pequeñas de distintos lugares, no importando si son del hemisferio norte o del hemisferio sur, no importando si provienen de países ricos o países pobres, donde estas personas o organizaciones encuentran la llave, entienden el poder de la digitalización, están generando riqueza. Una idea producida en un lugar, al digitalizarse y liberarla de la masa, del espacio y del tiempo, puede ser compartida con personas de cualquier otro lugar. Una aplicación de distinto tipo que se conoce en un espacio determinado puede inmediatamente ser conocida en cualquier otro. Este evento, por ejemplo, en el que estamos hoy día presentes, ha sido conocido por personas de diferentes partes del mundo y podemos comunicarlo en el acto, en tiempo real. Esta es la principal posibilidad que ofrece la digitalización. La ventaja, cuando uno nace en un momento de cambio, la gran ventaja es que pocos entienden o comprenden cuáles son los principios o las leyes que están rigiendo el nuevo entorno. Es una ventaja individual, es una ventaja organizacional y es una ventaja como país, porque mientras menos lo entiendan, más ventajas tendrán los que comiencen primero. Y eso es lo que está sucediendo. El Perú, por ejemplo, desgraciadamente tiene hasta ahora solo el 25% de acceso a Internet. Solo el 25% del país tiene acceso a Internet. Todavía la gran mayoría por cabinas públicas, por cibercafés, por cabinas de Internet. Norteamérica, por ejemplo, ya alcanzó el 80% de conectividad. Es un país digital. Estados Unidos es Norteamérica. Cuando un país tiene el 80% de su nación conectada, las posibilidades de esa nación son inmensamente superiores que las de otras, como el caso de los nuestros, de la nuestra, ¿no? Tiene. Estamos aquí en Second Life antes que otros. Hemos llegado primero. Estamos en los mundos virtuales antes que muchos. Entonces, aprovechemos esa oportunidad. Pero para aprovecharla es necesario comprender cómo es que funciona, cómo es que la economía funciona a partir del impacto que la digitalización está teniendo en la información. Y para eso aprovecho esta lámina de Don Tapscott sobre los 10 atributos de la nueva economía. En realidad él habla de 12, yo los he resumido a 10, que son los que tienen más importancia
cuando se explican el ABC de la economía, de la nueva economía. En primer lugar, tenemos una economía que es digital. Es decir, que el commodity, que el bien de consumo fundamental, principal, son los unos y ceros. Nosotros aquí en este momento estamos consumiendo unos y ceros. Mi voz, mi imagen, la presencia de todos ustedes está convertida en unos y ceros, transmitida a través de los servidores, a través del internet a sus pantallas. Los programas que están haciendo posible que esto se vea, el visor 2 o el visor 1 que están usando, son unos y ceros. La mayor cantidad de consumo que está teniendo una parte importante de la población está basada en consumos de unos y ceros. Eso hay que entenderlo. Mientras más unos y ceros le pongamos a nuestros productos, mientras nuestros productos los liberemos de la masa, el tiempo y el espacio, no completamente a veces, pero parte de ellos a veces, podremos aprovechar los principios de la economía, de la nueva economía. El segundo principio de esta economía es que esta economía es una economía basada en el conocimiento. El conocimiento es el que está generando riqueza. ¿Cómo podemos entenderlo? Conocimiento es intercambio de información fundamentalmente. El insumo con el que construimos conocimiento desde que el hombre aparece en la Tierra es intercambiando información. Primero es el intercambio de información con su entorno. Recogemos información del entorno al mirar, al explorar, al tocar las cosas, al estudiar las cosas y los fenómenos, recogemos información del medio. Pero también, y ahí avanzamos mucho más cuando creamos el lenguaje y empezamos a intercambiar información con la experiencia de otros. Cuando los seres humanos empezaron a contactarse entre ellos, empezaron a generar mayor conocimiento. Pero ¿cuál es el porqué de colocar por qué Tascott coloca el conocimiento como número 2, como atributo número 2, aunque no es un orden de importancia, pero sí es notable que lo ponga número 2? Porque el insumo del conocimiento, a diferencia de los insumos de cualquier otra producción, es fundamentalmente información. Entonces, cuando la digitalización, de la que hemos conversado al principio, toca la información y la libera de la masa del tiempo y del espacio por completo, entonces el insumo del conocimiento queda liberado. Y cuando el insumo queda liberado, la producción de conocimiento se libera de las leyes económicas tradicionales. Porque la economía tradicional está basada en los principios de la física. Les doy un ejemplo. La escasez. Si estuviéramos en este momento presentes en un lugar físico y no aquí en un lugar virtual, y yo quisiera repartirles unos libros a ustedes, y tengo 10 libros, le doy uno a alguno de ustedes, me quedan 9, le doy otro a otro, me quedan 8, y así sucesivamente hasta que se me acaban los libros. Los libros están sujetos a los principios de masa, tiempo y espacio, por consiguiente, son escasos por esa condición. Sin embargo, si yo estos libros los digitalizo, los libero de las masas, los subo al internet, los traigo a Second Life y los empiezo a entregar, ustedes saben que cuando tomamos, pues si yo pongo un cubo con un libro y le digo a ustedes, copien el libro o compren lo que vale 0, lo van comprando todos y nunca baja el nivel del inventario. Nunca se agota ese libro. Porque lo hemos liberado de la masa, no se va a agotar nunca más. Esa capacidad de escaparse del principio de la escasez, del axioma de la escasez, por ejemplo, en la economía, hace que los bienes basados en la información digitalizada como el conocimiento ya no estén sujetos a la escasez y se comportan con nuevas reglas económicas que son distintas a las reglas de la economía industrial. Por eso es que el conocimiento es tan importante, y si ustedes quieren generar riqueza, ustedes y sus organizaciones y sus países, lo que tienen que hacer es aprovechar esta condición que le da la digitalización al conocimiento. Es una economía del conocimiento. Pero también es una economía virtual, porque la virtualidad significa que parece real, pero no lo es. Nosotros estamos aquí reunidos, miren a su alrededor.
¿Cuántos somos? Venimos de diferentes países, de diferentes ciudades, y estamos aquí, parece, todos reunidos, pero en realidad no estamos aquí todos reunidos. La virtualidad nos permite suponer que estamos reunidos, nos permite simular que estamos reunidos. Entonces, esta virtualización que permite a los seres humanos simular cosas es una cualidad fundamental de la nueva economía por una razón fundamental. Porque los seres humanos somos consumidores de virtualidad. Somos los únicos seres vivos sobre la Tierra que consumimos virtualidad. Por eso nos pasamos horas frente al computador mirando lo que no existe frente a nosotros, lo que nos simula. Lo que nos muestra la pantalla no es real, es una simulación. Por ejemplo, si yo me empiezo a mover aquí, como estoy moviendo mis brazos, se necesitan 16 fotografías por segundo para que ustedes vean el movimiento. No estamos mirando esa regeneración del gráfico que permite 16 movimientos por segundo para que parezca que estoy moviendo el brazo, cuando en realidad son puntos sobre la pantalla. Pero estamos fascinados con la virtualización. Sentados aquí escuchándome a mí, no porque sea yo, sino porque somos consumidores de información y conocimiento. Los seres humanos somos buscadores de virtualidad. Y por eso es un enorme negocio centrarse en la virtualidad. Second Life entiende perfectamente eso, como lo entienden los otros creadores de mundos virtuales, cuando entienden o ven que los consumidores, nosotros, vamos a ir tras la virtualidad como siempre hemos ido. En el teatro griego, en las ágoras o en los grandes teatros, la gente se reunía para mirar que una ficción, un conjunto de artistas que simulaban una tragedia, y se producía esa famosa catarsis de la que hablaba Aristóteles. Los seres humanos desde siempre hemos buscado la ficción, hemos buscado la virtualidad. Cuando vamos al cine nos sentamos todos a mirar una pared en la que se está proyectando 16 fotogramas por segundo y nos simula una historia. Y esa historia, sentados alrededor de ella, nos genera a nosotros un conjunto de emociones. El ser humano busca la virtualidad. La otra característica es la personalización. Gracias a la digitalización de la información, yo puedo digitalizar tus hábitos de consumo. Ustedes recorren Second Life y en Second Life queda grabado todos sus recorridos, qué es lo que les gusta, qué es lo que compran, con quiénes se juntan. Y como Second Life conoce más o menos las edades de nosotros, algunos mienten más que otros, algunas también, entonces puedes saber más o menos ciertos comportamientos demográficos y tener idea de cuál es el patrón de consumo que vamos teniendo y personalizarnos ciertas fórmulas a algunos de los avatares. Igual puede suceder en los supermercados, cuando en función a tus consumos y al pasar las tarjetas de consumo que pasamos, estas tarjetas con las que ganamos puntos, la computadora empieza a analizar cuáles son los patrones de consumo y nos empieza a ofrecer ciertos beneficios. Pasa en Amazon cuando compras un libro, señalas un libro para comprar y te dice, los que compran este libro también están comprando estos otros libros. Entonces te personaliza la experiencia. Y los seres humanos estamos constantemente buscando la personalización. A nadie le gusta tener aquí el mismo vestido que el otro. A nadie le gusta tener la misma peluca o el mismo pelo que la otra. Todo el mundo quiere diferenciarse. Second Life nos permite la personalización del avatar sin mayor costo. También esta economía está basada en la red, porque justamente porque se libera la información de la masa, del tiempo y del espacio al entrar en el Internet, se genera la posibilidad de generar redes inmediatamente y redes cada vez más personalizadas. Hoy día estamos aquí todos porque pertenecemos a una red de intereses. Todos han venido porque se circuló una información que se iba a hablar sobre mundos virtuales y economía, y todos los que están aquí presentes tienen ese interés. O a lo mejor están porque conocen al expositor y también quieren ver qué cosa dice el expositor. Es otra red, la red de los que conocen al máximo, la red de los que tienen interés en economía y mundos virtuales. Podemos rápidamente articular redes. Second Life, por ejemplo, permite muy rápidamente articular redes. Las redes, ¿por qué son importantes en la nueva economía? Porque son los nuevos mercados. Las comunidades están basadas en estas redes de personas, no de computadoras.
Y a partir de este intercambio entre las personas se están generando patrones de consumo, se están revisando patrones de consumo. Un ejemplo fundamental es el visor 2 de Second Life. El 90% de los usuarios que están en Second Life, que ya tienen tiempo en Second Life, han opinado en la encuesta que circuló Second Life que no les gusta el visor. 89%. Inmediatamente Second Life, Linden Lab, tiene información de su red para saber qué está bien y qué está mal. Sin embargo, es bueno notar que el 3% de los encuestados ha dicho que le parece fantástico el nuevo visor. ¿Quiénes son esos 3%? Yo puedo especular una hipótesis que son los nuevos avis que están llegando, los nuevos habitantes que están llegando y que se encuentran con que el visor es el nuevo y ya no es el antiguo. Pero lo interesante es que la red permite rápidamente redefinir los patrones de consumo. La red se retroalimenta entre ella. Se circula la voz de que el nuevo visor no es bueno, no es atractivo, tiene problemas, y entonces los que están ya un tiempo aquí empiezan a dejar de usarlo. Por más esfuerzo que haga Second Life, sin la participación de su red, no va a poder vencer las nociones que la red implanta entre sus propios miembros. Hay que aprovechar las redes, son un factor de generación de riqueza. Otra característica es que esta economía es desintermediada. Cuando liberamos la información de la masa, del tiempo y del espacio, como dice la ley de Marx, lo que estamos logrando es que el consumidor entre en contacto directo con el productor. Que yo para enterarme de qué cosa hay en el mercado no tengo que ir al distribuidor, puedo ir directamente al productor del bien o del servicio. Y este proceso que empezó con la comercialización del Internet en 1991 a toda velocidad ha producido cambios enormes en el mundo. Por ejemplo, las agencias de viaje han entrado en crisis drásticamente porque ya los pasajeros compramos directamente los pasajes por Internet a la línea aérea. Lo que está surgiendo son nuevos intermediarios, que le llama Don Tapscott los reintermediarios. Y estos reintermediarios lo que permiten es generar valor a las personas a partir de estas ventajas que genera la red. Por ejemplo, Expedia de Microsoft te permite armar tu viaje, te permite conocer qué ventajas tiene tal o cual lugar, escuchar experiencias de otras personas sobre esos lugares y armar tu tour. Y entonces, una vez que la tienes armada, compras a través de Expedia los pasajes que te ofrece la mejor disponibilidad de horarios porque conoce mejor que tú toda la información. Se desintermedia la información porque el productor puede ir directamente donde el consumidor. Y esta es una ventaja fundamental. Aquí en Second Life, por ejemplo, donde las redes están activas, hay mucha personalización, la virtualización es muy alta y hay mucho conocimiento en movimiento, esta desintermediación le está permitiendo a varios de ustedes que tienen sus pequeños negocios con los cuales están comenzando en Second Life, entregarle sus bienes a otras personas, a otros consumidores que están en distintas partes del mundo sin intermediación. Sin embargo, aparece XL Street SL, que es esta página web donde podemos comprar los mismos bienes, pero sin caminar por todo Second Life, ¿no? Recorriendo de un sim a otro, como a muchos les gusta, pero a otros no. Sentados en su computadora, abren la página web y este nuevo intermediario nos ofrece valor porque, al igual que Amazon, nos junta la información acerca de los bienes que nos interesan. Y el punto 7 es el central, es el motor de la nueva economía. Todos nosotros somos consumidores de innovación. Estamos aquí porque este es un escenario de innovación. Y la innovación es el gran artificio de marketing de hoy en día. Los seres humanos estamos hambrientos, sedientos de innovación, y por eso es que estamos en constante búsqueda a través de Google de información, que sea novedosa, que sea nueva para nosotros. Somos capaces de pagar por la innovación. Se han vendido en menos de 30 días 1 millón de iPads de Apple. La gente ha corrido a comprar Apple, a comprar los iPads. Los iPhones son una sensación, los teléfonos inteligentes. Antes, hace 7 años, 6 años, no se nos ocurría a ninguno de nosotros tener que disponer de efectivo de nuestro bolsillo para comprar un teléfono inteligente. Hoy día no hay nadie que no se lo esté proponiendo. La curva de ingresos, el flujo futuro de ingresos de Apple es impresionante. Si ustedes van a la página
de Google Finanzas y buscan Apple, vean la curva de ingresos, la curva de ganancias que está teniendo Apple y la curva proyectada de ganancias. ¿Por qué? Porque es un centro productor de innovación. Así como hace Apple, nosotros también aquí podemos generar innovación y generar imagen y generar mercados nuevos e incluso generar ingresos. Otro factor importante, otro atributo importante de la nueva economía es que es inmediata. Ustedes no esperan para mañana. Cuando quieren algo, lo quieren para ahora. Y las nuevas generaciones, los jóvenes, nuestros hijos, los muchachitos de 7, 8, 9, 10 años, no esperan mucho menos de lo que nosotros podemos esperar. Esta necesidad de la inmediatez se retroalimenta con las capacidades que las computadoras ofrecen para dar inmediatez. Hoy día se actualiza, se hace mantenimiento de Second Life y eso genera problemas y queremos que se resuelva de inmediato. ¿Se imaginan ustedes lo que debe significar darle mantenimiento a tantos servidores que soportan todos los simuladores en Second Life? Hace unos años eso debería haber tomado algunos días. Debería haber sido como esas tiendas que decían cierre por inventario y cerraban 2 o 3 días porque estaban haciendo inventario. Second Life no se puede dar el lujo de cerrar por 3 días. Si tiene algún problema, la presión nuestra buscando solución, incluso por un bien gratuito, es enorme, para que este problema se resuelva de inmediato. Entonces, en la medida que las soluciones que ustedes ofrecen al mercado tengan la capacidad de ser inmediatas, y la mejor manera de que sean inmediatas es que las computadoras nos ayuden a producir y distribuir el bien o el servicio, entonces tendremos mayores posibilidades de éxito. El penúltimo atributo es la palabra prosumo, que es una palabra inventada por el señor Alvin Toffler en 1970. Alvin Toffler anticipó que había una tendencia, gracias a todo este fenómeno que ya había comenzado entre los 50 y 60 de la comunicación, a juntar a los productores y los consumidores, como hemos dicho hace un momento con la desintermediación, pero no solo eso, sino que los consumidores se iban a convertir en productores de información y conocimiento. Entonces, somos productores y consumidores de conocimiento e información, prosumidores. Todos nosotros somos prosumidores. Cuando ponemos nuestra varita aquí y creamos un cubo, y a partir de ese cubo hacemos algo. Cuando creamos una ropa, un vestido, un traje, cuando modificamos un avatar, cuando creamos un objeto diferente, cuando hacemos un script y lo compartimos con otro, ¿qué estamos haciendo? Estamos produciendo contenidos. Second Life se ha convertido en el espacio de mayor producción de contenidos del Internet. Hay más contenido en Second Life por unidad de contenido que en toda la Internet. ¿Por qué? Creas un cubo, inmediatamente es un contenido. Claro, hay mucho contenido que no tiene mucho sentido, pero hay muchísimo contenido que sí. Cuando recorremos Second Life nos damos cuenta de eso. Entonces, tener claro que nuestros consumidores pueden ser productores, que pueden ellos participar en la producción de nuestros bienes que después se los vendemos. ¿Qué es lo que está pasando con los betas? Second Life nos ha usado a nosotros para darle información sobre el beta. Microsoft nos usa a nosotros para darle información sobre el beta. Usamos por un tiempo el beta, como ha pasado con Windows 7. Le damos mucha información en línea, de manera inmediata, en tiempo real, sobre los problemas y cómo lo usamos. Él recibe esta información, la procesa con los computadores y genera las nuevas versiones. ¿Cuánto nos paga a nosotros? Nos deja usar el bien por un tiempo, pero en la práctica no nos desembolsa nada. Característica de la nueva economía. Y finalmente, sobre lo cual no hay que adelantar mucho, no hay que hablar mucho más, esta es una economía global. Aquí estamos sentados de distintas partes del mundo. Esto es una maravilla. Esto es una experiencia que poca gente tiene la oportunidad de disfrutar todavía. Esta globalidad no es nueva. Algunos hablan que estamos en la tercera globalización. La primera globalización fue cuando el hombre sale del África, ¿no? Y camina por el África, la famosa Sahara, y se expande por toda la Tierra. Duró miles de años. Pero después vino una segunda globalización, que fue la globalización con Cristóbal Colón.
cuando se descubre que la Tierra es redonda y se empieza a establecer la comunicación comercial entre las distintas partes del mundo. Pero ahora estamos en una tercera globalización, en donde ya no se globalizan los que tienen dinero, ya no se globalizan las élites, ya no se globalizan los más aptos, como en el caso de los seres humanos que salieron de África, muchos murieron, sino que se globaliza cualquier persona, cualquier ser humano común y corriente, simplemente prendiendo su computadora e ingresando a estos mundos virtuales, ingresando incluso al propio internet, ingresando a las redes sociales, empezamos a globalizar. Yo no conozco mejor globalización que la de los mundos virtuales como este. Este ejemplo de Second Life y de los mundos virtuales de globalización para mí es el mejor ejemplo hasta este momento. Pues bien, solamente unos números muy rápidamente sobre el impacto que ha tenido la digitalización en la economía. En este cuadro, que le puede ser que demore un poquito, estoy mostrando el Dow Jones. El índice Dow Jones es el índice económico más importante que hay sobre la Tierra. Se lleva desde 1860 y muestra la salud de la economía mundial porque refleja la salud de la economía del principal país del mundo que lidera la economía mundial, que es Norteamérica. Si ustedes ven esta curva, van a ver 3 puntitos que he marcado. En el año 29 hubo una crisis. Fíjese cómo ese cerrito chiquito se cayó. En la década de los 70s y 80s viene una agitación. Parece que se acaba el capitalismo, parece que ya no da más, parece que está en crisis, parece que desaparece. Los movimientos nacionalistas, los movimientos socialistas aparecen en el mundo en la década del 60 y 70 y estábamos absolutamente seguros que el capitalismo se acababa. Pero a partir de los 80s, con Reagan y Reaganomics, empiezan a suceder ciertas cosas en el mundo. No fue Reagan específicamente, creo yo, sino las condiciones de la economía que fueron cambiando por el impacto de la digitalización. Se produce ese famoso lunes negro en octubre del 87, sí, y por ejemplo en nuestro país había un gobierno nacionalista que dijo, el presidente de aquel entonces dijo, el capitalismo se terminó. Y lo escuchamos en muchísimos países del orbe. El capitalismo se terminó. Lo que viene a la derecha es todo el crecimiento del capitalismo a partir de los 90s. Se multiplicó por 10 veces el capitalismo. La capacidad de generación de riqueza. ¿Por qué se multiplicó por 10 veces? Ahí se ha quedado, estamos en 10.000, 9.000, ¿no? Ha habido toda una serie de crisis, otra vez se dice se acabó el capitalismo. Porque ha habido un impacto fundamental, y ha sido el impacto de la digitalización que ha permitido que muchísimos bienes de consumo se escapen de las reglas de la economía convencional. Esto podría tomarnos 1 hora de charla, o 2, que podemos hacerla en otro momento. Pero lo importante es que el capitalismo se ha revitalizado por la transformación tecnológica. A algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero esa es la realidad. Ahora, un ejemplo de qué está detrás de esta curva son estas cifras. Si pueden acercar su camarita, las voy a dejar un ratito. Son las cifras de la diferencia entre las ganancias netas de General Motors, la empresa icónica por excelencia de la economía industrial, y de Microsoft, la empresa icónica hasta hace unos años de la economía de la información. Digo hasta hace unos años porque ahora ustedes saben que hay otra empresa que está echándole sombra a Microsoft. Miren cómo fueron las ganancias de Microsoft. Microsoft fue pasando de generar 3.4 billones a generar 12.6 billones. Mientras en el 2006, que es hasta donde he hecho esta gráfica, ya no lo he actualizado más porque continúa en avance, pero General Motors, fíjese cómo se fue hundiendo en el camino. La empresa más grande del mundo era General Motors. La empresa exitosa, la empresa que creó todo el modelo de gestión a partir de 1920 con su famoso presidente Sloan, creó el modelo de gestión de la era industrial, es una empresa que hoy en libros vale 0. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es la diferencia? General Motors produce bienes físicos con muy poco intangible.
Porque un motor de 4 cilindros ya no es una innovación. Ya cualquiera lo fabrica. Países del Asia fabrican los mismos autos que fabrica la General Motors. Sin embargo, Microsoft es innovación constante. Constantemente fue vendiéndonos los sistemas operativos y los sistemas de oficina y los hemos ido comprando sin ningún límite. Claro, muchos los han ido copiando y pirateando, pero muchísimas personas los han ido comprando. Y los compramos cuando compramos una laptop nueva. En esa laptop nueva ya está incorporado el valor del sistema operativo. Ya se ha convertido en una vaca lechera eso para Microsoft, ¿no? Ya gana dinero casi sin merecerlo, porque podríamos comprar la laptop sin el sistema operativo y después ponerle un sistema operativo de fuente abierta. Pero lo importante es que Bill Gates descubrió que con la información se iba a hacer más dinero, se iba a generar más riqueza que con los bienes de consumo tradicionales. Sin embargo, no todo fue felicidad. Y por eso con esta lámina termino lo de la economía, con estas laminitas. Porque es importante que ustedes se den cuenta que nos podemos equivocar en la apreciación sobre, por ejemplo, los mundos virtuales. Bill Gates se equivocó terriblemente. Él dijo el año 93 que Internet era una moda pasajera. Y eso le costó muchísimo, muchísimo. Sin embargo, tuvo la virtud de reconocerlo. Un par de años después, dijo, 3 años después, lo recuerdo muy bien porque ese Business Week me llegó a la mano cuando yo era gerente de tecnología en una escuela de negocios, y abro la revista y Bill Gates pedía disculpas al mundo, se había equivocado. Me equivoqué con el Internet, dijo. Y no solamente eso, sino que dio la orden de que todo Microsoft debía girar hacia Internet. Pero eso fue muy tarde. No tuvo tiempo para evitar que aparezcan los fenómenos que hoy día conocemos. Gracias a esa demora de 3 años de Internet de Microsoft, permitió que otros aparezcan en el mercado. Primero Netscape, a quien tuvo que destruir con prácticas monopólicas que hoy día le han costado la imagen a Microsoft. Microsoft es el mal representado en el Internet, de evil en inglés. ¿Por qué? Por estas prácticas de ir a destruir al otro, porque el otro le había ganado la partida, había entendido mejor. Pero ya no pudo destruir a Google, que apareció en el 98. Y fíjense, Microsoft vende 253 millones de dólares ahora y ganó el año pasado 58 billones. Y nació en el año 75, o sea, hace 35 años. Google nació en el 98, hace 12 años. Y vende 161 billones ya, fíjense, 161 billones. Nada de eso es software. Fundamentalmente micropublicidad. ¿Y cuánto está ganando? De esos 161 billones, 23 billones son suyos de ganancia. Google está alcanzando a Microsoft. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque Microsoft perdió el paso. No supo interpretar las condiciones, no supo entender lo que estaba sucediendo y finalmente ha sido derrotado. Decimos que ha sido derrotado porque ya no es el que está generando innovación en el mundo. La innovación la están produciendo otras empresas. Debería traer gráficos de Apple. Apple no está en esto porque Apple ha resucitado en los últimos años con el regreso de Steve Jobs. No ha tenido una trayectoria lineal. Apple cayó en desgracia y gracias al retorno de Steve Jobs se ha reinventado. Pero Google no es un fenómeno que dependa de unas personas. Google es un fenómeno que depende de un modelo de negocio. Por eso, y ahora entrando en materia de mundos virtuales, láminas que voy a pasar más rápido, Gartner, que es la empresa de análisis de mercado más importante del mundo, de mercados informáticos, dijo hace unos años que por el año 2011 el 80% de los usuarios activos de Internet tendrían una segunda vida. Y esto parecía ridículo, porque nadie está en Second Life. Hoy día hay 20 millones de personas en Second Life. ¿Cómo vamos a comparar esos 20 millones de Second Life con los 1000 y pico millones de internautas? No tiene sentido, decían muchos. Pues bien, eso era no ver, como no vio Bill Gates, el fenómeno. En este caso, el fenómeno de los mundos virtuales. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vamos a analizarlo. Espero que esta cargue más rapidito.
Fíjense ustedes aquí, la consultora Casero está estudiando los mundos virtuales en general y está reportando los mundos virtuales que tienen más de 1 millón de usuarios registrados. Claro, ustedes me dirán, yo tengo 3 avatares, yo tengo 4 avatares. Está bien, pero eso en matemáticas se llama K, una constante. En todas partes hay un esponjamiento. Ese esponjamiento lo podemos quitar, pero igual podemos ver la tendencia. Fíjense cómo han crecido. A la izquierda tenemos la cantidad de mundos virtuales que habían, con más de 1 millón de usuarios. Menos de 50 en el año 2007, más o menos 70 en el año 2008, 150, hemos terminado con 150 al final del 2009, diciembre del 2009. 150 mundos virtuales. ¿Cuántos mundos virtuales conoces tú? Second Life, ¿y cuál otro? A lo mejor se nos está escapando la perdiz, no nos estamos dando cuenta que estamos en uno de los cientos de mundos virtuales. Pero fíjense algo más, para el año 2010, a este ritmo de crecimiento terminaremos con 300 mundos virtuales. Vamos a validarlo, 300 al final del año, 300 mundos virtuales. Puede ser que sea más o que sea menos, pero será mucho más de los que tenemos ahora. Y si seguimos en este ritmo de crecimiento, donde los emprendedores se van dando cuenta que los mundos virtuales están creciendo, podremos tener casi 500 mundos virtuales en 2011 y casi 900 mundos virtuales en 2012. ¿Cómo puede ser que hayan tantos mundos virtuales? ¿Dónde están esos mundos virtuales? ¿Qué está pasando con ellos? Yo estoy estudiando ese fenómeno, estoy empezando a estudiar, esto me va a tomar tiempo, pero quiero compartir con ustedes algunos hallazgos que son fundamentales y que me están permitiendo, en el caso de la Universidad San Martín, poder generar una estrategia detrás del proyecto en el que aquí estamos. Estos son los ingresos existentes y previstos. En el año 2009 han habido casi 500 millones de dólares de ingresos en todos los mundos virtuales. Second Life ha reportado 25, me parece, o 28 millones de dólares de ganancia el año pasado. Pero entre todos los demás, contando las licencias, el costo de los avatares, el costo de entrar y usufructar el mundo virtual, hacer uso de él, han sumado 500 millones. Se supone que, perdón, 1.000 millones de dólares americanos. Se supone que este año vamos a cerrar en 2.000 millones de dólares americanos, que el 2011 en 4.000, que el 2012 en 6.000 y que nos acercaremos a los 10.000 millones de dólares, un mercado de 10.000 millones de dólares a final del 2013. Estamos 2010. No perdamos de vista que faltan 3 años para el 2013, 4 con todo el 2010. 4 años pasan volando. Entonces, el estar aquí presentes, ubicados en los mundos virtuales, antes que otros, ojo que somos 20 millones de 6.000 millones de habitantes, nos genera una ventaja suprema frente a los demás. Hay que saber aprovecharlo. Pero ahora analicemos estos mundos virtuales en el tiempo que nos queda. Les quiero dejar, para iniciar el conversatorio, inquietudes alrededor de estos mundos virtuales, alrededor de lo que se está viniendo. Este es un acrónimo que yo acabo de descubrir gracias a Casero. Bueno, no acabo, hace unos meses. KTIT. KTIT, ¿qué significa? Niños, púberes y adolescentes. Púberes son los que están entre niños y adolescentes, ¿no? Están allá en el medio. KTIT. Estos son los nuevos habitantes, son los que están consiguiendo ese volumen de habitantes de mundos virtuales que Gartner estaba mencionando hace unos años atrás. No somos nosotros los adultos el fenómeno. El fenómeno está detrás nuestro, a nuestras espaldas, con los que nos siguen. Lo que tenemos que hacer es girar a mirarlos para darnos cuenta cuán grande es este fenómeno. Esta es la galaxia de los mundos virtuales. Me encanta ese término que he empezado a darle al fenómeno, ¿no? La galaxia, así como se hablaba de la galaxia Gutenberg para aquellos que están más metidos en los temas de comunicación. Esta es la galaxia virtual. ¿Por qué la galaxia virtual? Porque una galaxia está compuesta de mundos, de estrellas, de planetas. Y entonces lo que ustedes ven aquí son los 150
mundos virtuales que existen hoy en día. Bueno, a diciembre del año pasado. Hay un mundo virtual que ya dejó de existir allí, que es DER, THERE, murió al final del verano. Pero así como mueren algunos, otros aparecen. Los puntitos anaranjados son el momento en que los mundos virtuales que están en punto rojo aparecieron. Los círculos concéntricos son los años. Si retrocedemos 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2000, etc. Y el tamaño del punto rojo es el tamaño de avatares, el tamaño relativo de avatares de cada mundo virtual. No se rompan la cabeza tratando de mirar porque voy a hacer acercamientos parciales. Pero esta es nuestra galaxia. Y uno de esos planetas, uno de esos es Second Life. Solo uno. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de esta galaxia. Yo acabo de presentar esto en otras latitudes y la verdad que la impresión que causa en la gente es bien alta. Nadie sospechaba que hubiesen tantos mundos virtuales. Estos son los mundos virtuales para niños entre 5 y 10 años. Entre 5 y 10 años. Fíjese la cantidad de mundos virtuales. Pero aquí destacan dos mundos virtuales por su tamaño. No los voy a mostrar acá, pero ustedes pueden buscarlos. Barbie Girls, que tiene 22M. ¿Qué es 22M? 22 millones de avatares registrados. Second Life tiene 20 en este momento. Ha reportado 20. Tenía 19 al fin del año pasado. Barbie Girls tiene 22 millones. Pero poptropica.com tiene 83 millones de avatares. ¿Ok? Sigamos. En el siguiente cuadrante de esta gran galaxia, o sea, este es el cuadrante superior derecho. En el cuadrante inferior derecho mostramos los mundos virtuales que tienen usuarios entre 10 y 15 años. No es que estén hechos para niños de 10 a 15 años, sino que los usuarios que eligen esos mundos en promedio tienen entre 10 y 15 años. Y eso va cambiando. Por ejemplo, ustedes verán aquí abajo que dice Habbo. Habbo tiene 158 millones de avatares registrados. Ojo, 158 millones de avatares registrados. Claro, ya sabemos que un niño puede tener más de un avatar. Pero igual en Barbie Girls, igual en Poptropica. Es un K, como les decía. Pero ahora está cerca de los 15 años, Habbo. Sin embargo, a principios del año pasado, Habbo estaba entre 10 y 13 años, ubicado. Entonces, en un año se ha movido la demografía de ese planeta virtual. Eso quiere decir que hay cambios demográficos en los planetas y los planetas se van desplazando en los cuadrantes. Veamos el siguiente cuadrante, que es el cuadrante inferior izquierdo. El cuadrante inferior izquierdo también tiene una buena cantidad de mundos virtuales, menos que los otros cuadrantes de niños entre 5 y 15 años. Este tiene mundos donde los usuarios tienen en promedio entre 15 y 25 años de edad. El mundo virtual por excelencia aquí, el que gana en cantidad de avatares registrados, es IMVU, o VU, como dirían en España. imvu.com. Está orientado a jóvenes, ¿no? A jóvenes que se sienten muy cómodos en él. Nació como un chat en 3D y ha ido evolucionando paulatinamente. Entonces, pasemos ahora al siguiente cuadrante, que es el cuadrante de los mayores de 25 años. Los mundos virtuales donde los habitantes declaran tener más de 25 años. Creo que ya lo pasé. Son pocos los mundos virtuales. Y aquí hay una cosa interesante, ¿no? Second Life está en este sector. Aquí la galaxia no está poblada de planetas. No han aparecido planetas todavía. Es un sector de la población subatendido, según muchos consultores y analistas. Y es aquí donde probablemente aparezcan más mundos virtuales en el futuro. Second Life se ha ubicado justamente aquí y actualmente tiene 20 millones de usuarios registrados. No es una cantidad importante comparativa con la que tienen otros, pero es una cantidad respetable, 20 millones de avatares,
mayores de 25 años. Utterverse está cerca, pero tiene 5 millones. Los demás no alcanzan el volumen. Blue Mars acaba de llegar hace poco y todavía no alcanza, ¿no? Más allá de, tiene 1 millón y pico de avatares, me parece, todavía no tiene la importancia que tiene Second Life. Y Second Life sigue creciendo. Ha reportado al final del último trimestre 1 millón de personas más, o sea, 5% de crecimiento en un mes con relación a lo que ya tenía. Es bastante. Si crece de millón en millón, vamos a tener 12 millones más al final de este año. Muy bien. ¿Esto qué significa? Para ir terminando. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el volumen de habitantes? Según esta lámina, que es la estadística que lleva Casiro, hemos alcanzado al final del año 803 millones de usuarios registrados, de cuentas registradas. Pero fíjense aquí, voy a ver si lo tengo en gráfica después, creo que sí, acá está, sí. Vamos a ver aquí, esto es semestre a semestre, trimestre a trimestre. Fíjense que el grueso está en los chiquitos, en los chicos menores. El grueso de crecimiento se ha dado en el grupo entre 10 y 15 años. Allí es donde más avatares están habiendo. No descuidemos el sector de 5 a 10 y el sector de 15 a 25 que está creciendo. Pero entre 10 y 15 es el mayor crecimiento. El gran volumen de internautas que están llegando a los mundos virtuales son menores que nosotros. No les voy a pedir que levanten la mano quienes de ustedes tienen 15 años, porque está prohibido estar acá si tienes menos de 15, pero estoy seguro que ninguno de ustedes tiene 15 años. Entonces, este es el fenómeno que hay que entender y comprender, y que no nos pase lo mismo que le pasó a Bill Gates. Los que van a generar riqueza en los mundos virtuales son fundamentalmente los niños, púberes y adolescentes que están llegando y que se convertirán en jóvenes y después en adultos. Esas son las generaciones que están llegando a los mundos virtuales. Esos son los que están logrando que en unos años, en 3 años, el 80% de los internautas tengan una segunda vida, un avatar en algún mundo virtual. Entonces, lo interesante de este fenómeno lo grafico en esta lámina, que creo que es la que más impresión ha estado causando, por lo menos en las presentaciones que he hecho, es la que más me han pedido. Se está produciendo una migración en la galaxia. Se va a seguir produciendo. Los niños que están en los mundos virtuales de 5 a 10 años van a crecer. Van a tener entre 10 y 15, y los que tienen entre 10 y 15 crecerán, y así sucesivamente. Y esa es la migración. A diferencia de la galaxia de mundos reales, donde los habitantes difícilmente migran de un planeta a otro, en los mundos virtuales, al no haber restricciones de masa, de tiempo y de espacio, las migraciones son inmediatas. Los chicos se van a ir moviendo, o los mundos virtuales van a ir avanzando, ciertos mundos virtuales, como está pasando con Jabo. Pero mi impresión es que los muchachos, los chicos, van a pasar a mundos virtuales que estén hechos ya no para niños o púberes o adolescentes, sino para adultos, como es el caso de Second Life. Second Life permite una capacidad de generación de contenidos por parte de los adultos para jóvenes y adultos que no tienen otros mundos virtuales. Sobre eso podemos hablar en otra oportunidad. No he querido poner láminas sobre las capacidades de creación de contenidos que tiene Second Life versus las demás, para no distraernos, justamente. Ahora, 3 láminas finales y con eso cerramos. Esta de aquí es una lámina de números, porque me van a decir, bueno, son usuarios registrados, pero verdaderamente ¿cuántos avatares, cuántas personas hay en los mundos virtuales? Descartando los duplicados o triplicados o cuatriplicados. Tengo algunos amigos que tienen 4 o 5 avatares, ¿no es cierto? Bueno, Casero ha hecho el cálculo. Y Casero dice que en el 2009 hay 136 millones de avatares registrados, personas, 136 millones. De 1.000 y pico millones de internautas, es un poco más del 10%. Pero dice que en el 2010, con estos fenómenos de la llegada de niños y jóvenes y adolescentes, pasaremos a tener 357 millones. El 2011, 688 millones,
y el 2012 1.139 millones y el 2013 1.800 millones, que será probablemente el 80% de internautas que tendrán segunda vida en algún mundo virtual. Esos niños van a generar cambios dramáticos en la forma en que se trabaja, en la forma en que nos divertimos, en la forma en que aprendemos y nos educamos. Estos niños ya están generando impacto en los colegios, porque ya están dentro de ellos y ya empezaron a generar impacto en las universidades. Este proyecto en el que estoy yo involucrado aquí es un proyecto universitario y recibimos jóvenes de 16 a 20 y tantos años. Todavía no están tan involucrados en los mundos virtuales como para imponerle a la universidad el mundo virtual. Todavía pueden ser aplastados por la burocracia, por la maquinaria de la universidad y perder todas sus alas virtuales. Pero los niños que están llegando son cada vez más contestatarios. Y la oportunidad no está en aplastarlos, en convertirlos al mundo análogo, sino más bien en que las universidades se vayan adaptando a ellos. ¿Dónde va a estar el mayor crecimiento? Se ha pasado a gráfica la información de la tabla en datos y verán ustedes que el mayor crecimiento va a estar en el sector marrón y naranja, los niños de 10 a 15 años o los adolescentes y el grupo de 15 a 25. En ese sector se va a producir el mayor crecimiento. ¿Va a crecer también el sector de más de 25? Sí, va a crecer. Muchos van a abandonar los mundos virtuales, los mayores de 25 se van a aburrir, se van a cansar, no han nacido en estos mundos virtuales. Los niños que han nacido en estos mundos virtuales no se van a cansar de estos mundos virtuales. Su posibilidad de permanencia en ellos va a ser mayor. Ellos son el reto que tenemos. Por eso es que la frase clave con la que quiero que se vayan de este conversatorio es nativos digitales. Los nativos digitales, los que nacieron en estos mundos virtuales, los que tomaron su leche en los mundos virtuales. Aquellos niños que agarraron el mouse al año y medio, a los 9 meses, al año y medio, empezaron a mover el mouse. Aquellos niños que tomaron el control remoto desde niños, que han agarrado un celular y lo han podido utilizar teniendo menos de 2 años de edad. Esos niños que viven y moran en los mundos virtuales que les he mostrado, son los que están creciendo y están produciendo una transformación sustantiva en la economía, esta economía digital que he presentado primero, donde la digitalización, los unos y ceros son el commodity, son el bien de consumo, donde la virtualidad es un bien esperado por todos. Estos niños viven de virtualidad, necesitan virtualidad, exigen virtualidad. ¿Y qué mejor que los mundos virtuales? Para las universidades y los colegios es importante tener en cuenta esta estadística. En el año 2001, Prensky, que es el papá de la frase nativos digitales, calculó que las horas de lectura de un niño que terminaba la secundaria en Estados Unidos eran 5.000. 5.000 horas de lectura habían tenido, pero habían tenido 10.000 horas en videojuegos. 10.000 horas en videojuegos. Malcolm McDowell, que es un economista joven norteamericano, ganador del premio al mejor economista en Norteamérica hace unos años, el mejor economista joven, ha sacado un libro que se llama El Outliner, y ya no tuve tiempo de subirlo. Y en Outliner, él analiza como economista que son 10.000 horas las necesarias para poner una verdad en el cerebro de alguien. 10.000 horas son las necesarias para que una persona tenga un modelo mental nuevo en su cabeza. Y según Malcolm McDowell, esta gente, estos niños, están consumiendo 1.500 horas cada año, 1.800 horas de videojuego cada año. 1.800 horas significa que hacen 10.000 horas en menos de 5 años. Entonces, estamos frente a un fenómeno que puede ser una amenaza, es una amenaza para las universidades, pero también una oportunidad. Estos niños tienen 10.000 horas jugando en videojuegos, 20.000 horas mirando televisión en el 2001. En el 2010 estas cifras son dramáticamente diferentes. Más dramáticas por el lado de los videojuegos porque están dejando de ver televisión. Las cifras de visionamiento de televisión están cayendo sustantivamente. Resumen, hemos nacido, estas generaciones que están aquí presentes, en un momento de cambio. Este momento de cambio se le llama la era de la información. Todavía no es una sociedad de la información porque aún seguimos pensando como se pensaba en la era industrial.
A nadie se le ocurre decirle a su hijo, no vayas a la universidad. A nadie se le ocurre. Sin embargo, hoy día hay mejor educación en Internet que en la universidad, comparativamente con muchas de las universidades que existen. La universidad abierta, el fenómeno de los punk educators, los chicos que se educan solos, es un fenómeno enorme. Hemos nacido en un momento de cambio que le estamos llamando era de la información, era del conocimiento, pero realmente es un cambio por ahora solo económico. La generación de la riqueza se está trasladando hacia la manipulación de los unos y ceros. Los que sepan manipular unos y ceros como ustedes saben hacerlo, tienen oportunidad de generar riqueza. Y en esta transformación viene un tsunami detrás, viene una gran ola que no hemos visto, que son los nativos digitales que están poblando los mundos virtuales que felizmente nosotros ya hemos empezado a habitar. Ya nos metimos aquí, les aconsejo que no se alejen de aquí. Y si pueden explorar otros mundos virtuales, mejor. Y finalmente, son estos niños el futuro. Centrándonos en ellos, esperándolos a que lleguen a Second Life con propuestas interesantes, por ejemplo en el sector educativo, que es lo que está haciendo la Universidad de San Martín, son propuestas inteligentes, son propuestas que necesariamente van a redituar. Finalmente, no cometamos el error de Bill Gates del 93 de creer que los mundos virtuales son una moda. No son una moda. Han venido para quedarse. Los mundos virtuales no son del siglo XXI, empezaron en el siglo XX. Están tomando forma en la primera década y en esta segunda década van a ser un fenómeno sustantivo que no va a reemplazar el Internet tradicional, porque el Internet tradicional servirá para aquellos mayores de 25, para aquellos que están fuera del rango de mundos virtuales, pero que no son los que van a habitar esta tierra en los próximos 50 años. Con eso termino y quedo a su disposición para cualquier intervención y queda abierta la conversación. Sí, Frank, dila. Gracias. Deben haber muchas dudas porque en una hora es difícil absorberlas todas. Así que celebro que solo tengas una. Espero haberle sembrado muchas. Se ha hablado sobre el impacto positivo de la economía digital, abaratando costos, rompiendo monopolios, pero ¿cuál podría ser las amenazas que la economía digital trae? Ya ocurrió la burbuja de Internet del 2000, ¿cuál sería la próxima crisis de esta economía? Esta economía está en crisis la economía industrial. Lo que estamos viviendo hoy día es una enorme crisis del modelo centralizado de gestión de la economía. Un ejemplo es Lehman Brothers, un banco que concentró tantos ahorros de tanta gente y unos cuantos ejecutivos eran los que decidían sobre el futuro de los ahorros. Ese modelo está muerto y se va a transformar por uno nuevo. En el camino va a perder dinero mucha gente, desgraciadamente, que no sabe que ese modelo está muerto. Tener el dinero directamente en los bancos, sin saber qué hacen esos bancos y cómo esos bancos deciden sobre tu dinero, es un error. Hoy día hay muchísimo dinero de Norteamérica que no está administrado por los bancos, ni por las financieras, ni por los fondos mutuos, sino que la gente directamente pone su dinero en aquellas empresas y organizaciones en las que cree. La crisis del modelo industrial está cantada desde hace algunas décadas. Algunos dicen que comenzó con la crisis del petróleo de los 70. Pero fundamentalmente, los márgenes de producción de los bienes industriales han caído y la única manera de sostenerlos es trasladándolas al Asia o al tercer mundo donde la mano de obra es más barata, lo que va a generar pobreza en el primer mundo, y segundo, automatizando esas plantas por robots que no cobran sueldos, no cobran indemnizaciones y trabajan las 24 horas del día, lo que también va a traer pobreza en el primer mundo. Pero es una pobreza temporal, ocasional, porque está demostrado que más puestos de trabajo se están generando en la nueva economía de los que se están perdiendo en la vieja economía. Don Tapscott tiene cifras interesantes sobre esto, porque nosotros estamos, al liberar la información de la masa, del tiempo y del espacio, estamos dando la oportunidad a los pequeños emprendimientos, que son los que están apareciendo en el mundo. Empresas que tienen menos de 10 años, menos de 12 años, son las empresas más grandes del mundo ahora. Y las empresas que aún no existen,
son las que le van a dar trabajo a nuestros hijos. Los hijos tuyos, acuérdate, Frank, van a trabajar en empresas que hoy día todavía no existen. ¿Cierto, Van? Lo que afecta en RL afecta en SL, principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Mediante esta visión de Marx, la economía generada en los metaversos puede sostener una economía descargando el peso de la responsabilidad del país. Todavía no creo que eso pueda suceder. Somos 6.000 millones de habitantes y solamente hay 1.000 y pico millones de internautas. En el Perú somos 30 millones de habitantes y solamente hay 6 millones de internautas. Y de esos 6 millones de internautas, el nivel de uso de la información es muy pobre en la gran mayoría. Son muy pocos. Hay 2.500 peruanos en Second Life. Y de esos 2.500 o 3.000 peruanos en Second Life, ¿cuántos hacen un uso interesante de Second Life? ¿Ya? Dejo la pregunta, no la voy a contestar. Entonces, la calidad del uso de las oportunidades es muy bajo. Entonces, no podemos todavía pensar que vamos a reemplazar a los países. Los países se mantendrán en los mercados mientras ellos puedan suplir las deficiencias de los mercados. Atos, Max, excelente exposición. Gracias, Atos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué impacto económico y cuáles son los indicadores primarios en la educación universitaria en el Perú? El impacto en el Perú es muy bajo. Nosotros, el uso que tenemos del Internet en las universidades es muy pobre. Acabamos de estar temprano aquí con un profesor de ayer. Estuvimos aquí, no temprano, tarde, perdón, con un profesor de otra universidad peruana que también tiene un proyecto acá. Y las conclusiones eran esas. Los profesores que están usando Internet son muy pocos. Hemos demorado mucho en la apropiación, por ejemplo, de la web 2.0. El e-learning está con nosotros desde finales desde la segunda mitad de la década de los 90. Estamos en el 2010 y recién empieza una apropiación interesante en las universidades nacionales del e-learning. Y el e-learning va a ser fuertemente afectado cuando las metodologías de aprendizaje en los mundos virtuales se expandan. Entonces yo no creo que haya mucho impacto todavía en la educación. Más bien lo que hay, Atos, son oportunidades. Creo que las universidades que giren adecuadamente al Internet y a la virtualidad van a poder aprovechar mejor estas oportunidades que los nativos digitales presentan. Reportero Frank, en el Perú estamos lejos de desarrollar una industria en la economía digital. Bueno, lamentablemente con 25% de la población que usa Internet, y de ese 25 no tengo la estadística de cuántos lo usan de manera interesante, las oportunidades son pocas, pero no son nulas. Entonces, si logramos que ese sector de élite que está en el Internet se conecte con las oportunidades, Frank, sí podremos desarrollar una industria de la economía digital. Ayer en la noche se ha ganado un premio un peruano en Google, seguramente ya te enteraste. Yo lo acabo de circular por Facebook. Google había lanzado un concurso para Google Earth que se llama Modela tu ciudad. Y este señor, que es un músico, ha modelado Barranco. Modeló Barranco usando SketchUp, que es una herramienta que se baja gratis, SketchUp, ¿no? Y con esa herramienta ha modelado Barranco para Google Earth. Tú sabes que tú puedes modelar en SketchUp y lo levantas a Google Earth. Y entregó el proyecto completo, lo presentó a este concurso. Ha habido votación en todo el mundo por cinco proyectos que fueron elegidos por los jurados de Google Earth. Y ayer ha salido la noticia que Perú ganó. Bueno, Perú ganó este muchacho Buendía, me parece que se llama, ¿no? No me acuerdo el nombre de él ahorita. Ha ganado el concurso. Y ahora Barranco entra a Google Earth. Entonces, ¿tenemos la capacidad de meternos? Sí, tenemos la capacidad de meternos. Tenemos las fortalezas necesarias. Sí existen las fortalezas necesarias. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es información. Hoy día he tratado de darles información sobre dónde están las claves de la economía digital. Desgraciadamente no es suficiente con una charla.
¿no? Yo tengo cursos sobre esto en la maestría, y al final de la maestría sucede que siguen habiendo personas que prefieren seguir apostando por el modelo industrial. Cuando le dices a un joven, deja el trabajo que tienes y empieza el tuyo propio, arriésgate ahora que tienes 25 o 26 años, y lo que encuentras es que el muchacho prefiere un sueldo seguro a los 26 años y entrar en el modelo tradicional para graduarse, para jubilarse cuando tenga 50 años, entonces tienes un problema. Y no lo tenemos solo en el Perú, ¿eh? Lo tenemos en muchas partes, lo tienen muchos países de distintas partes del mundo. Aprendiz, de Chile estoy preparando un proyecto de rescate patrimonial. Necesito encontrar terreno virtual para comprarlo y poder construir. Hay mundos tan desarrollados como SL y que pueden ser usados en forma tan amigable. Hay otros mundos, sí, amigables también, pero depende de tu objetivo, de tu target. ¿A dónde te diriges? Si te diriges a los niños, más niños, hay otros mundos. En las láminas que he presentado aparecen una infinidad de ellos. Y voy a dejar algunas de estas láminas, las voy a dejar puestas aquí C con USMP para que las puedan ver. ¿Hay una pregunta anterior? A ver, vamos a ver. Voy a separar esto. A ver. Una pregunta anterior. Sí. Acá está, Ana Lillana. ¿Qué datos tienes sobre Venezuela? No tengo datos de Venezuela directamente, pero si dentro de un rato puedo analizar la hoja y te la puedo dar. Al terminar puedo analizar la hoja que tengo y te puedo dar los datos de Venezuela. Pero, por ejemplo, Argentina tiene muchos más. Argentina creo que anda en los 50.000. Brasil, por supuesto, también muchos más. Joseph, Max, felicitaciones, buena exposición. Tú mencionaste actualmente de la existencia de los jóvenes autodidactas y que todavía ningún padre se va a atrever a decirle a su hijo que no vaya a la universidad. ¿Tú crees que es el futuro de los mundos virtuales sea una amenaza para las universidades? No, no creo. Yo acabo de terminar un posgrado con Edgar Morin, un filósofo francés, sobre justamente el futuro de la educación, y yo soy convencido que las universidades que ya tienen 500 años, atención, tienen 500 años las universidades, no van a desaparecer. Se han sabido reinventar las universidades y se van a reinventar. Son un peligro para aquellas que no se están reinventando. Esas sí van a desaparecer, Joseph. Y espero que la nuestra sí se reinvente. Y tú estás trabajando mucho en el USMP virtual para que sea así. Artaban Aristocrat, la visión de la educación y la economía en metaversos debería ser en paralelo. Creo ser un error cuando se divide el criterio de educación por un lado y lo económico fuera de la asistencia por otro. Las universidades en RL tienen ahora incubadora de empresas y existen experiencias en Perú que son asociaciones destinadas a fomentar y financiar proyectos de negocios basados en tecnologías. Pero hablamos de hardware o software, más no otros negocios usando las herramientas de tecnología. ¿Opinas que sería factible que la Universidad de RL traslade en forma de aprendizaje y a la vez generación de economías en metaversos a través de sus incubadoras universitarias? Totalmente de acuerdo. Y esa es una de las cosas que van a cambiar en las universidades, Artabamos. Uno de los cambios fundamentales es que las universidades y las incubadoras se van a combinar. Las universidades van a ayudar a los muchachos a ser exitosos. Pero las universidades también tienen que transformarse, y eso lo dice Morin, para retomar su rol de generación de ciudadanía. Desgraciadamente, en estos años donde la política se terminó en las universidades, se perdió la generación de ciudadanía. Necesitamos valores en los ciudadanos que sepan exigir mejor calidad y mejor servicios. Hay muchos ciudadanos que aceptan un plato mal servido, que aceptan un producto con falla y no lo reclaman, por ejemplo. Eso es producto de 3, 4 o 5 décadas de haber ido perdiendo la condición de ciudadanos. Las universidades tienen que generar ciudadanía y tienen que ayudar al emprendimiento y tienen que ayudar a los jóvenes no solamente a ser exitosos, sino también a ser felices. Aprendizaris, gracias, de nada. Puc, Analí, Madrigal, datos ya lo contesté. Juliet, hola Max, felicidades, como siempre una excelente presentación, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿consideras que los mundos virtuales como SL serán el futuro educativo más inmediato? Lo comento sobre el uso de SL y Moodle en este momento. Yo creo que todavía tenemos mucho trecho que recorrer en los mundos virtuales para la educación. Yo he participado, he terminado un posgrado aquí con Movenecho, que es una comunidad, es un grupo, es una agencia de la Comunidad Europea,
o depende de una agencia de la Comunidad Europea para formar profesores en mundos virtuales, y la gran experiencia que tuvimos es lo difícil que es enseñar acá. Es muy fácil que yo me pare aquí y les empiece a hablar, pero miren cómo se complica cuando empiezan las preguntas, ¿no? Necesitamos un asistente que me lleve las preguntas, necesitamos un mecanismo para manejar esta diversidad, aumenta a la variedad y aumenta drásticamente. Además, ¿cómo captar la atención? ¿Cómo sé yo cuántos de ustedes que están aquí sentados me están escuchando? ¿Cuántos de ustedes están en otra página o están en otra pantalla o apagaron el audio de esta y están en otra, ¿no? Pantalla? No lo sabemos. Necesitamos generar atención, manejar la atención. Es uno de los problemas centrales de la enseñanza en 3D. Entonces, mientras eso no suceda, la web 2.0 va a tener preferencia. Mientras los usuarios sean usuarios que no privilegien los mundos virtuales, la web 2.0, el e-learning tradicional va a tener preferencia. Pero el tiempo corre, Juliet, y muy rápidamente estos chicos van a llegar. Entonces, y además los gurús están produciendo metodologías. Hemos tenido acá a George Siemens hace unos meses. George Siemens está junto con Downes y otros más produciendo reflexión acerca de cómo enseñar en los mundos virtuales, en los entornos virtuales en general. Cómo aprovechar esta demanda que tienen los chicos por contenidos innovadores, por variedad de contenidos, por contenidos multimediáticos que muchos profesores no saben fabricar. Entonces, sí creo que van a tener importancia de aquí a algunos años y hay que ir preparándonos, pero no van a reemplazar a la educación virtual convencional. Analina, ya, muchas gracias, excelente, muchas gracias a ti. August Crom pregunta: ¿las universidades privadas deben justificar sus inversiones evaluando su rentabilidad? ¿Cómo se puede justificar una inversión en mundos virtuales si eso no genera rentabilidad inmediata? Ese es el gran error de la gestión de la innovación en las organizaciones. No puedes exigirle rentabilidad a la innovación cuando ésta comienza. Hay que diferenciar en las universidades y en las organizaciones, y August, tú eres profesor del MBA también, entre colonos y pioneros. Los colonos administran las vacas lecheras, administran los productos que inventamos hace muchos años y que nos siguen dando dinero, pero que en algún momento se van a morir. Los pioneros son los que abren la frontera. Los que generan rentabilidad son los colonos a partir de las invenciones o innovaciones que los pioneros hicieron en su tiempo. Los pioneros hoy tienen que estar generando la nueva frontera de las universidades. No podemos pedirle rentabilidad. Y ese es un concepto que hay que discutir con liderazgo en las universidades. Hay que discutir en las organizaciones en el más alto nivel directivo. Cuando los propietarios, los dueños, los directivos de las organizaciones entienden que a los pioneros hay que financiarlos para que generen frontera, que sus errores son activos, que sus fallas, sus experimentos fallidos son activos. Recuerden ustedes a Edison, cuántos miles de experimentos fallaron antes de que la bombilla funcione. Y todos fueron financiados. Tenemos que financiar los errores, pero para eso necesitamos liderazgo dentro de las organizaciones AUS para que la alta dirección entienda que tiene que fondearse, como decimos, ¿no? Este tipo de proyectos. Felizmente hasta ahora está funcionando en la San Martín. No digo que va a funcionar siempre, porque por supuesto que los colonos reclaman. Los colonos van a reclamar en algún momento que esto genere ingresos. Y estamos seguros que lo va a generar, pero primero tenemos que generar las condiciones. Atos, Max, ¿se puede asumir con seguridad que las preferencias de los usuarios se inclinarán más a la inmersión de plataformas virtuales como CL, desplazando la alternativa de e-learning? Yo creo que sí. Yo creo que en el mediano plazo estos niños que están llegando, estos púberes, estos adolescentes, nos van a desplazar hacia los mundos virtuales. Ahora, mundos virtuales combinados con el mundo, con la web tradicional. Fíjense qué gracioso que en 15 años de web, 20 años de web, ya le llamemos tradicional a la web que no es en 3D. Qué rápido se ha convertido en tradicional, ¿no? En vaca lechera. Pero es la web tradicional, porque los niños prefieren los mundos virtuales. Ayer hablaba con otra profesora de la universidad y me decía, mis alumnos que tienen menos de 20 años no saben usar el PowerPoint. Y yo le dije, claro, no les interesa hacer un PowerPoint. Esos niños funcionan de otra manera.
Pregúntale si sabe usar un mundo virtual. Pregúntale si sabe usar un videojuego. Es un experto en videojuegos, pero no sabe usar un PowerPoint. Para un profesor del siglo XX, un PowerPoint es importante. Saber hacer un PowerPoint es importante. Pero probablemente para un niño del siglo XXI no es importante un PowerPoint. Esos niños van a llegar y sí van a, con seguridad, tener preferencias. Van a inclinar la balanza por la inversión, Athos, y por eso es que estamos acá. Para aprender nosotros cómo funcionan ellos, ¿no? Artaban Aristocrat. Sobre la reputación 2.0, que se basa netamente en generar la publicidad del perfil profesional de uno usando redes sociales, blogs u otros webs. Esta reputación, que es parte de la calificación de los recursos humanos para formación de economías de avanzada. Cuando tenemos un avatar en SL, generamos otro tipo de publicidad que es directo y de valoración del profesional en tiempo real y directo, más allá del de la simple estática del web. Ante ese concepto de reputación, hablaremos de una reputación 3D, casi 3D, y cuál es tu visión de los no profesionales que tienen el know-how sin experiencia teórica, técnica o universitaria certificada. ¿Se podrá valorar más el resultado del trabajo antes que el perfil curricular? Bueno, divido en dos partes. Yo no creo en esto del Web 2, Web 3, Web 4. Lo que pasa es una transformación. El Web 1 y el Web 2 están conectados. Y lo que venga después también está conectado. Los mundos virtuales no han nacido ahora, han nacido en la segunda mitad, se han empezado a difundir en la segunda mitad de la década pasada. Entonces, lo de 2 y 3 no lo sé. Reputación, que es este concepto de marquetero que está circulando por allí. La reputación existe en la virtualidad desde que existen las estrellitas. Cuando tú entras a eBay, o entras a Amazon, o entras a los principales sitios de comercio electrónico, verás que las cosas tienen una marquita de estrellas. Una estrella, 2 estrellas, 5 estrellas. La gente empieza a asignarle, a rankear, a asignarle importancia a tal o cual persona o a tal o cual contenido. Esa es la reputación que se va generando. En la medida en que más gente interviene, mejor distribución tiene esa reputación, menos desviación estadística, como dicen los estadísticos. En Second Life no hay tantas personas como hay en la web normal, ¿no? Tal vez sí en los mundos virtuales para los niños, en Jabo, donde van a haber 200 millones de avatares ahorita, y probablemente hayan 400 muy pronto. Allí sí vamos a encontrar que en esos mundos virtuales la reputación cuenta. Aquí yo no sé si exista un mecanismo de reputación establecido, no he visto, no sé si tú lo has visto, Artaban, pero que la reputación en 3D es más importante que la otra, por supuesto, ¿no? La reputación en 3D, la forma en que tú intervienes con un avatar acá y ves cómo se comporta, genera más impacto en la gente que la tradicional de las páginas web. Reportero Frank Max, y ejemplos como Corea, China, Bolivia, que vienen creciendo económicamente y justamente son proteccionistas. La economía digital se puede adaptar del proteccionismo. La economía todavía no es una sociedad. Estamos hablando de la economía digital, no de una sociedad, una economía de la información, no de una sociedad de la información. ¿Cuándo es economía y cuándo es sociedad? Es economía cuando un sector de la población, un sector de la sociedad, saca partido de ella y se adapta a la forma de pensar que esta economía exige. Es muy poco la gente que está adaptada y sacándole partido a la economía digital. ¿Cuándo es sociedad? Cuando la gran mayoría de la población piensa como esa economía exige. Esa es la sociedad industrial. La gran mayoría de nosotros piensa como la sociedad industrial exige. Y eso pasa en la gran mayoría de países. Entonces tú puedes seguir creciendo en una sociedad industrial. El problema está, ¿tiene viabilidad tu crecimiento, Frank? ¿Tiene viabilidad el crecimiento de Bolivia en el largo plazo? ¿Estamos generando una economía para nuestros nietos en Bolivia? ¿Están generando una economía para sus nietos? El problema nuestro es la africanización de nuestro continente. África no pudo insertarse en la economía industrial. África se quedó en la economía extractiva, no logró insertarse. Algunos países lo hicieron. Sudáfrica, por ejemplo, y parte de Sudáfrica. Pero África se quedó en el siglo XIX. América, Sudamérica, ¿se va a quedar en el siglo XX en la sociedad industrial? ¿O tenemos que buscar las maneras de insertarnos en la sociedad del conocimiento que está en proceso? Sí, pues, creo que no. Muy bien, reportero. Aprendiz, perdón por una pregunta más. No, todas las que quieras. Todavía tenemos un poquito de tiempo.
¿Cómo certificar ante las entidades oficiales la experiencia en mundos virtuales para poder fundamentar un proyecto? Siempre la fundamentación de un proyecto necesita certificar la experiencia o el conocimiento en el área. ¿Podrías darnos una idea? Bueno, yo soy de los que creen que la primera regla del emprendimiento es: hay que pedir perdón antes que pedir permiso. Yo creo que hay que comenzar, hay que buscar buenos padrinos. Esa es la segunda ley del emprendimiento: consíguete un buen padrino donde estés. Si tú estás esperando ofrecer un proyecto al financista que dé rentabilidad para que te fondee aquí en Second Life, te aseguro que vas muerta. No vas a tener salida. O muerto. No veo bien la foto, perdón, aprendiz. Aquí las veo en chiquita la foto, me pareció, creo que es hombre. Los proyectos de innovación necesitan un liderazgo pionero al interior de la organización. Tienen que venderse como proyectos de frontera. Tienen que venderse a través de lo que están haciendo otras organizaciones similares. Otras universidades peruanas están mostrando lo que la Universidad San Martín está haciendo. Fíjate lo que la San Martín está haciendo. Y eso va a generar que las otras ingresen. Y en buena hora, mientras más universidades peruanas entren aquí, los peruanos tenemos más oportunidades de aprovechar los mundos virtuales. No lleves proyectos para ser aprobados desde la perspectiva tradicional. Esos son los proyectos de la economía anterior, de la economía industrial. Los nuevos proyectos necesitan un liderazgo, aprendiz. Esa es mi recomendación. Si quieres, en aparte te puedo comentar cuáles han sido algunos de los factores claves que hemos usado o nos han resultado en la San Martín para poder lograr el fondeo, el apoyo que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Siguiente. Joseph dice exacto. Juliet, Max, ¿consideras que los juegos de rol en SL tienen en su desarrollo una intención de aportar conocimientos o solo es una intención de ventas en SL? Creo que es una de las mejores, uno de los mejores ejemplos del potencial que tienen los mundos virtuales, los juegos de rol. Por ejemplo, aquellas materias universitarias o escolares como historia y geografía se van a aprender mucho mejor con juegos de rol. Hay un grupo en Second Life que se llama Virtual Pioneers, pioneros virtuales, que lo dirige Steve, un profesor norteamericano de primer nivel extraordinario. Todos los domingos a las 5 de la tarde, hora de SL, Steve nos cita para hacer una tour por acá en Second Life, a profesores. Y en esa tour vamos por distintos simuladores que hay en Second Life, diferentes, previa coordinación con sus dueños, propietarios o directores. En casi todos llegamos y encontramos ropa para ponernos. Por ejemplo, en el scene del territorio Apache, nos hemos vestido de apaches. En el scene del mundo islámico, nos hemos vestido de islámicos. En el scene de los peregrinos de Plymouth, de Estados Unidos, nos hemos vestido de peregrinos. Nos hemos ido transformando. He bailado minuet en un palacio francés. Hemos aprendido a bailar minuet. Bueno, a ver cómo se bailaba el minuet, gracias a animaciones de minuet que había. Los juegos de roles les van a permitir a los adolescentes lo que la famosa frase dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Una experiencia vale más que 1.000.000 de palabras. El juego de rol permite la aprehensión de una experiencia. Entonces, Juliet, yo recomiendo mucho el aprender de estos juegos de roles. El problema es que los juegos de roles todavía están, desde mi perspectiva, en su edad de piedra. Hay muchos juegos de rol que se han convertido más bien en comunidades de vida constante, ¿no? Donde la gente para en el rol. Un rol significa yo hago el rol y me salgo del rol y vivo fuera del rol normalmente y entro al rol a veces. Aquí hay comunidades donde viven en el rol todo el día. ¿Me repites por favor el día y hora? No sé qué es eso. Día y hora de la semana. Los domingos a las 5 de la tarde. Los interesados les puedo dar después el enlace para que se afilien a Virtual Pioneer. Lo único que es en inglés. Todo es en inglés. Artaban, un aporte: todo proyecto de inversión es bajo riesgo en los metaversos, es decir, se debe arriesgar y hacer seguimiento teniendo el ingenio para promover el producto o servicio que ofreces y que lo tengas muy relacionado con algún proveedor de ley y siempre se recomienda bajo consignación, pero el local, o sea, el metaverso es tu primer gasto. Sí, en realidad un proyecto de RL cuesta nada, de SL cuesta nada con proyectos de RL. Un laboratorio, mi universidad acaba de inaugurar un laboratorio que costó $2 millones. Con $2 millones
No saben ustedes todo lo que podríamos hacer en SL. Nos sobraría el dinero. Necesitamos muchísimo menos para tener un proyecto interesante en SL, ¿no? Hora de SL, sí, Juliet, hora de SL. Bueno, no hay más preguntas. Son las 2:38, la hora y media ya pasó. Creo que es hora de levantar la sesión, romper filas y podemos pasar al conversatorio informal. Les agradezco su visita y su atención. Y espero tenerlos en el próximo conversatorio. Ahí el reportero Frank va a poner la fecha del próximo conversatorio. A mi izquierda hay un panel y ahí en ese panel hay otro pequeño panel donde pueden inscribirse en el grupo de amigos de la USMP para estar informados de todas las actividades que hacemos. Gracias a ustedes, un placer. Rompamos filas.